en el Evangelio de la Prosperidad se enseña de que el desierto simplemente es algo que por el cual un hijo de Dios no debería de pasar, y si pasa, ¿verdad? Luego profetizan, Dios te sacará de este desierto muy pronto. Pero a veces, hermanos, el desierto es muy importante para nosotros. A veces el desierto o las pruebas son necesarias, dice la palabra del Señor. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, dice la palabra del Señor, y que no debemos de tener esto en poco, porque dice, todos los hermanos en todo el mundo están pasando por pruebas, dice la palabra del Señor. Y esto significa únicamente es que nuestra fe, nuestra fidelidad tiene que ser probada. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, pero muchas veces nosotros no nos queremos dar cuenta nuestras acciones hasta que pasamos por momentos de desierto. Y ahí es donde nuestro corazón es probado. Ahí es donde nuestra fidelidad es probada. Ahí es donde estamos viendo si en realidad confiamos en el Señor, si en realidad hemos sido sabios, si en realidad hemos aprendido de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice la palabra del Señor: recuerda el camino por el cual el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no, dice la palabra del Señor. Pregunta, ¿Dios no sabe? La Biblia dice que Dios conoce el corazón de nosotros. Por lo tanto, Él no necesita probar nuestro corazón para saber qué hay en nuestro corazón. No necesita pasarnos en el desierto. Los que necesitamos el desierto somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos, porque muchas veces no queremos darnos cuenta de nuestro caminar, si somos humildes, si estamos obedeciendo o no. Así es de que nunca reneguemos, nunca nos comparemos con los que les va bien y es porque nosotros estamos pasando por diversas pruebas. No, porque después pasada la prueba, dice la palabra del Señor, nuestra fe saldrá purificada como el oro, como dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que el Señor ama al impío, el Señor ama las almas adúlteras, el Señor ama la gente que no ha conocido del Señor todavía, pero eso no significa que Dios los esté aprobando, sino que Dios está extendiéndole su gracia y su misericordia, porque Dios no quiere que perezcan. Dios está usando su amor para que ellos vengan a los caminos del Señor. Por lo tanto, tú no debes de sentir ninguna envidia, ni debes de anhelar, ni de enredarte en el evangelio de la prosperidad. No, tú deberías de mantenerte firme en los caminos del Señor. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice la palabra del Señor: diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras, dice la palabra del Señor. El Señor está rogando. Pablo dice, el Señor nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, por los cuales rogamos, reconciliados con Dios. Otra vez dice, reconciliados con Dios. La Biblia nos manda a orar por todos los hombres, porque Dios quiere, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice la palabra del Señor. Es de que cuando nosotros empezamos a compararnos, porque aquellos que están haciendo lo malo les va bien y que pareciera que todo lo que hacen les sale bien, empezamos a perder el enfoque del evangelio de la gran comisión. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor, en las sagradas escrituras, en la palabra del Señor. Amén. Así es de que entendamos esto en la palabra del Señor. Amén. Tal vez conoces a alguien, tal vez en la misma congregación que está, dices tú, pero ¿cómo Julano sabemos su estilo de vida, que peca, que se embriaga, que hace esto, que se droga, que vemos el testimonio y empezamos a veces a renegar? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no lo castiga? Porque Dios le está extendiendo su gracia, porque Dios le está extendiendo su misericordia. Pero esta persona, si permanece en ese estilo de vida, se expone, si no es hijo de Dios, al castigo, y si es hijo de Dios, a la disciplina. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios le está dando cuerda. O esa persona que está prosperando, esa prosperidad solamente es una cuenta que se está acumulando, que un día va a tener que rendir de todo eso. ¿Qué hizo con lo que Dios le dio? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Entonces, por eso necesitamos entender que
La palabra del Señor nos enseña a nosotros poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no envidiemos a aquellos que hacen lo malo y que prosperan. No, nosotros permanezcamos en el Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida, dice la palabra del Señor. Amén. Así es de que esta persona puede llegar a pensar, el impío puede llegar a pensar, el desobediente puede llegar a pensar: llevo tantos meses pecando, y pareciera que me va mejor y que no sé qué. Entonces es mentira lo que dicen de que, ¿verdad? Que Dios castiga. Y entonces toma eso, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, lo toma como una libertad, como un libertinaje para hacer lo que quiere. Lo que él no sabe es que Dios simplemente le está dando cuerda, pero que Dios está siendo paciente con él. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, tiene un límite. Si tú te congregas, si tú estás en una iglesia, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo, acércate a Dios y dile al Señor que cambie tu vida, que te transforme, porque la paciencia de Dios tiene un límite. La venida del Señor está cerca, su paciencia tiene un límite, hermanos. Despojémonos del viejo hombre y transformemos nuestra vida en nuestra forma de pensar conforme a las Escrituras, como está escrito en la palabra del Señor. Recuerda, la paciencia de Dios tiene un límite. Acércate al Señor, ora, en el Espíritu, lee su palabra, ayuna si es posible las veces que puedas, más seguido que tú puedas hacerlo, pero busca del Señor, busca su rostro, no cambie su presencia por nada del mundo, búscalo a Él. La palabra del Señor dice en el verso 5 de Romanos 2, dice la palabra del Señor: pero eres terco y no quieres cambiar, y así estás acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia, dice la palabra del Señor. Ahora pareciera que Dios está siendo injusto, pareciera que Dios no hace una diferencia entre el justo y el injusto, pero viene el día, viene el gran día de la ira de Dios, cuando la iglesia sea arrebatada y todos aquellos que menospreciaron la gracia del Señor se presentarán delante de Él y ahí mirarán la ira de Dios. Así es de que los que estamos en los caminos del Señor, nuestro deber es orar por todo el mundo, orar por todos aquellos que no han conocido del Señor, pero no envidiarlos nunca, hermanos. Recordemos que Dios es justo y que Él hará venganza, que Él hará un justo juicio. Dios no se está haciendo como los interpretan muchos, de la vista gorda. No, Dios está, hermanos, Dios está siendo paciente, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero las personas muchas veces, entre más miran y prosperan y haciendo lo malo, lo que pasa es que se llegan a enorgullecer, pero el orgulloso Dios lo mira de lejos y nosotros los justos, nosotros caminamos por fe. La palabra del Señor dice en el libro de Habacuc capítulo 2 verso 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es de que nosotros entendamos en la palabra del Señor, no busquemos nosotros en enaltecimiento, porque el enaltecimiento no viene del sur, del este, ni del oeste, no viene del desierto, no viene de ningún lado. Dios es el que enaltece, Dios es el que enaltece, pero también Dios es el que humilla.